Buen día a todos. El tema que vamos a manejar en esta ocasión es sobre mercado financiero. Les voy a dar un panorama muy general para que entendamos todo este aspecto. Como ya saben, les dejo aquí el aviso de responsabilidad. Les recomiendo que lo lean con atención si desean continuar con el video. Entonces, para empezar, ¿qué es un mercado? Saco aquí el puntero. Entonces, puede ser un lugar tangible o intangible. Esto hay que resaltarlo. No es necesario que sea un lugar físico. Y sí, como el nombre lo menciona, es donde realizas intercambios de bienes o servicios. Es decir, las negociaciones. Aquí hay oferta y demanda, ¿vale? Entonces vamos a continuar ya que lo entendemos. No creo que haya mucha complicación. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Un mercado de electrodomésticos tal vez. Entonces las personas que quieren comprar toman esa posición de compradores o demandantes y las personas que lo venden toman el lugar de ofertantes, oferentes, ¿vale? Entonces, ahora vamos a explicar qué es un mercado financiero. Ahora, aquí no se venden ni bienes, ni servicios, ni nada de eso. Entonces, a diferencia del mercado tradicional, aquí se negocian activos o instrumentos financieros. Ahora les voy a explicar bueno, esta clasificación que se nos presenta. Básicamente, aquí como lo menciona en la presentación, aquellos donde las personas que tienen un exceso de fondos disponibles lo transfieren a quienes tienen un déficit. Entonces, estos mercados financieros se clasifican en el mercado de valores, que dentro de este engloba el mercado de capitales y el de títulos de deuda. Ahora, como la definición lo dice, quienes tienen el exceso de fondos disponibles son los inversionistas y quienes buscan este recurso son pueden ser empresas o gobiernos, ¿no? Entonces, en el caso de capitales, lo vamos a explicar más adelante, mm, tiene una dinámica diferente o un diferenciador que lo distingue de los mercados de títulos de deuda. Entonces, estos son en los que nos vamos a basar principalmente. Por otro lado, tenemos el mercado de derivados y el mercado de divisas. Ahora, probablemente en otros países lo denominen con otro nombre. El mercado de divisas también puede ser el Forex o mercado FX o mercado cambiario, pero es realmente lo mismo. Y el mercado de títulos de deuda también se le llama el mercado de dinero, ¿vale? O de instrumentos de deuda o mercado de deuda simplemente, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Lo que les comentaba, hay dos participantes. Está el inversionista, que es quien compra los valores o el instrumento a cambio de su dinero, es decir, quien tiene el recurso disponible. Y las emisoras son las personas morales que captan este dinero a cambio de sus valores. Entonces, podemos darnos cuenta que aquí también existen el papel de oferente y demandante. Entonces, el mercado de capitales es compra y venta de títulos, pero estos títulos representan un activo financiero o capital social de las empresas. Por ejemplo, las acciones. Sabemos que las acciones son la parte alícuota de una empresa. ¿Qué quiere decir con alícuota? Proporcional. Por ejemplo, si hay 100.000 acciones y yo adquiero 10 de ellas, entonces me toca lo proporcional a esas 10 acciones, ¿no? Entonces, básicamente así funciona. Yo al comprar este título, para mí representa que es un activo financiero o
parte del capital social, ¿no? Ahora, el mercado de deuda es totalmente diferente. Vamos a verlo aquí. Algunas características. Se puede obtener mayor liquidez. El dinero invertido usualmente está bajo riesgo, un plazo definido. Se negocian títulos de deuda a fin de que empresas o gobiernos puedan obtener financiamientos mediante la emisión de bonos u otros tipos de títulos. Ahí podemos identificar fácilmente la diferencia. Uno representa deuda, es decir, si yo adquiero ese instrumento o ese valor, no estoy adquiriendo capital o parte de la empresa, estoy adquiriendo literalmente deuda, ¿no? Pero aún así es un instrumento financiero. Entonces vamos a continuar. Aquí se puede visualizar claramente. Entonces, el mercado de deuda, el plazo es a corto plazo, a excepción de la deuda gubernamental, que esta sí puede ir variando. Hay instrumentos que son de mediano y largo plazo. Realmente depende del instrumento. Estos instrumentos los puedes consultar en esta fuente que te estoy anexando aquí y que te voy a anexar también en la descripción del video. Es en la página del Banco de México. Puedes consultar los, los diferentes instrumentos que hay, la información, cómo se calculan, características, etcétera, ¿no? Y en caso del mercado de capitales, el plazo es a mediano o largo plazo. Y también los instrumentos los puedes consultar en varias fuentes, pero una de ellas es en la página de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Ahora, el rendimiento en el mercado de deuda se conoce al vencimiento. Bueno, el rendimiento se fija al vencimiento. Y en caso del mercado de capitales, en su mayoría suele ser variable. Entonces, esto ya depende de las condiciones de la empresa y su entorno, ¿no? Dependiendo igual en qué instrumento estés invirtiendo. El vencimiento, el mercado de deuda es acotado en el tiempo. En el del mercado de capitales es indeterminado. No te dicen, ¿sabes qué? En 5 años se acaba la inversión o en 2 años. Aquí realmente ya es decisión del inversionista. Y es como dicen, ¿no? Tú no tienes pérdidas hasta que vendes. Es lo mismo, ¿no? Entonces, liquidez en el mercado de deuda es alta y en el mercado de capitales puede ir variando. El riesgo es bajo o regular en el mercado de deuda y es alto en el mercado de capitales, porque recuerden que estamos manejando instrumentos como acciones, fibras, ETFs que aquí en México son conocidos como tracks, que son los títulos referenciados. Y la entrada al mercado, en el mercado de deuda, hacen subastas. Bueno, esto lo hace para el gobierno, para valores gubernamentales. Y en caso de empresas, se hacen ofertas públicas. Al igual que en el mercado de capitales, se hacen ofertas públicas, ¿no? Para colocar los instrumentos. Ahora, ¿quién los coloca? En el mercado de deuda, en caso del gobierno, puede ser el Banco de México y para empresas, las casas de bolsa. Y en el mercado de capitales, por supuesto, también las casas de bolsa. Ahora, vamos con los otros dos mercados financieros. Uno es el mercado de derivados, como aquí lo dice. Los instrumentos llamados derivados, cuyo valor dependen del valor de otros activos denominados activos subyacentes. Esto es muy importante. Su principal función es brindar cobertura a través del costo de los metales, petróleo, materias primas. Hay varios tipos de instrumentos derivados. Aquí en México está el conocido MEXDER. Entonces, este ya es otro tipo de mercados totalmente diferente a los que anteriormente ya les comenté. Ahora, el mercado de divisas o de Forex, este tiene varias características. Es un mercado completamente electrónico. Una de las características opera a las 24 horas del día. De hecho, este es un mercado extra bursátil.
¿Qué quiere decir esto? Este no está regulado. Entonces hay que tener cuidado porque si nosotros tenemos un problema, no podemos acudir a ninguna institución que nos soporte porque simplemente el mercado no está regulado. Esos son los mercados más especulativos. ¿Qué quiere decir especulativos? Que yo coloco a lo mejor capital con la expectativa, con la esperanza de que en un futuro vaya a generar un rendimiento, ¿no? Pero simplemente es eso, es una clase de expectativa. Entonces, ya que los precios de las divisas cambian constantemente. Entonces, aquí hay un nivel alto de riesgo porque el precio de las divisas es muy volátil. Entonces, por eso la advertencia de tener mucho cuidado al invertir en ese tipo de mercados si desconoces todo este aspecto, ¿no? Pero pues obviamente sabemos que alto riesgo, alto rendimiento, entonces comúnmente esto se recomienda ya para especialistas, ¿no? Con propósitos ya muy definidos. Y aquí es importante mencionar, en México aquellos que lo comercializan solo sirven como plataforma de conexión con un broker extranjero y como no existe un organismo internacional que regule todas las actividades a nivel mundial en este mercado, el usuario queda desprotegido ante los riesgos o malos usos en los que se pueda caer, que era lo que les mencionaba anteriormente. Lo mismo aquí resalta. Además, dado que las empresas que los operan no son instituciones financieras, no es competencia de Conducef determinar su constitución, operación legal y por consiguiente no es posible la defensa de los intereses de los clientes que realicen operaciones con dichas empresas, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, para invertir en divisas tienes que buscar algún broker extranjero o hay varios. Entonces, aunque no estén regulados en sí, o al menos en el país su operación, tienen, tienen existencia. Entonces, si te interesa en algún momento investigar acerca de ello, lo puedes hacer. Y únicamente, pues la advertencia que antes te comentaba, ¿no? Por el alto riesgo. Vamos a ver otras características. Ahora, se recomiendan algunos puntos antes de invertir en ese tipo de mercados. Algunos dicen que es importante dominar el idioma del país, conocer el marco regulatorio o la legislación en torno a la inversión, contar con los recursos necesarios y conocer la regulación del país y verificar al organismo. Esto ya depende en qué tipo de cambio planees invertir, ¿no? Ahora, hay que también tener cuidado. Hay mercados extrabursátiles, pero también hay otro tipo de mercados llamados CFDs. Estos CFDs literalmente es pura réplica. Bueno, únicamente se concentran en replicar el comportamiento. En otra presentación podemos igual presentarles cómo funcionan, pero básicamente CFDs significa contrato por diferencia y es un mecanismo totalmente diferente, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado porque sí maneja todo tipo de instrumentos, pero su mecanismo es diferente a los tradicionales, ¿no? O a los que se encuentran regulados. Entonces, como ya saben, les dejo aquí el contacto. Muchas gracias por vernos y manténganse al pendiente de nuestras redes sociales, nuestra comunidad. Vamos a seguir compartiendo material y espero que lo disfruten. Muchas gracias.